En el día de hoy vamos a estar trabajando en este demostrativo que tiene que ver con los temas de proporción, el- la aplicación de las tramas para la definición del valor tonal, definición del volumen mismo, y dentro de esa definición del valor tonal, las técnicas que hemos empleado, cuál son la de trabajar al negativo y trabajar al positivo. Entonces, empecemos por construir nuestro objeto. Ya antes he dibujado un rectángulo a manera de encajonamiento. Este rectángulo que tiene la proporción 1, 1 y medio. 1, 1 y medio. Observen que ya hice la subdivisión en el medio, en la parte de abajo. Y ahora vamos a proyectar o a trazar este eje que me va a servir para mantener la simetría en el objeto que vamos a dibujar. Vamos a hacer una especie de elipse totalmente simétrica. Observen esta elipse. Lo mismo en la parte superior. Vamos a trazar un óvalo bastante alargado que viene siendo como la boca de este elemento, de este objeto que estamos dibujando. A partir de este centro vamos a trazar nuevamente estos arcos para luego la parte inferior definir lo que es la base de nuestro elemento. Yo creo que ya pueden apreciar de qué se trata, más o menos. No incurrimos en muchos detalles. Ahora, puedes acercarte a la diversidad de géneros y artistas de nuestro país en un solo espacio. Así suena Colombia. Observen que en el tema de la perspectiva, este óvalo se hace más amplio, más en su ancho, dado que se encuentra más abajo de la línea horizonte, mientras que este se hace más corto en su ancho, por lo que se encuentra más cercano a la línea horizonte. Vamos a hacer otro óvalo aquí paralelo a este trazo de acá, que viene siendo como el espesor de esa boca. Aquí le damos otro arco, otro óvalo, y de esa forma hemos definido el interior de la boca de nuestro elemento. Vamos a definir con mayor precisión esta parte de simetría. Corroboramos acá que se encuentra perfectamente simétrico. Y a partir de este eje vamos a definir uno y dos ejes concéntricos hacia este punto. Acá lo mismo, dividimos en tres partes y proyectamos este arco hacia esta parte de acá, hacia este centro, y este hacia este otro centro. Esto nos va a servir después que hagamos primero esta línea que es paralela, siguiendo lógicamente la fuga o la perspectiva de ella. Vamos a hacer una línea paralela a ese arco del borde de nuestro objeto, y así como vamos a dibujar estos elementos como con forma de lágrimas invertidas. Tenemos este, aquí tenemos este otro, y aquí tenemos este otro. Observen que este último de acá, que se encuentra más hacia el costado, se reduce un poco en su ancho. Lo mismo hacemos acá. Hacemos esta lágrima invertida aquí y esta lágrima invertida en esta parte. En el centro de cada espacio de estos, en el centro, vamos a dibujar estas esferas, o círculos más bien, todavía no son esferas,
correspondiente a unos elementos salientes en el objeto que estoy dibujando. O sea que ya habrán podido notar que estamos hablando de relieve. Estos salientes y estos van a ser unos entrantes. Vamos a darle un repasito aquí a este trazo para hacer más visible el objeto que ya vamos a comenzar a definir en sombra. Vamos a contemplar la luz en este sentido. En este sentido. O sea, esto va a ser la parte iluminada, esta es la parte de sombra propia. Entonces vamos a trabajar con nuestra trama. Desde aquí, fíjense, la trama pasa por encima de todos los elementos que dibujé previamente. No me deben causar ningún tipo de distracción. Por ende, se trabajaron con algo de intensidad para que no se perdieran al momento de realizar estas tramas. Una trama que, como bien ya lo he comentado en otras ocasiones, es la preferida por muchos artistas, por muchos dibujantes, precisamente la trama en un sentido en diagonal. Parte interna, aplico la trama en forma contraria, dado que esta parte sería la de sombra. Sigo insistiendo en superponer tramas para ir consiguiendo uniformidad y hacer más evidente el plano de sombra en este objeto. Vamos a llamarle ya con nombre propio, de este florero. Este es un florero de esos que acostumbramos a ver en ciertos jardines de la ciudad, fabricados en cemento, muy hermosos por cierto. Seguimos trabajando, vamos a alargar un poquito más la sombra para que no sea tan cortante el tono de sombra propia. Y seguimos superponiendo detallito importante, fíjense que el tono de sombra propia no arranca exactamente desde el mismo contorno del florero. Dejo siempre una tolerancia, un área para definir lo que en el tema de sombras llamamos reflejos. Vamos a dejar por el momento este tono, porque seguramente al hacer ahora las superposiciones que voy a hacer, se va a oscurecer un poco más. Bueno, negativo. Trabajar al negativo. Cuando hablo de trabajar al negativo, quiere decir que a partir del oscurecimiento del fondo, rescato las formas. Observen alrededor de estas circunferencias o de estos círculos que tracé, de estos círculos, aplico mi trama alrededor de ellos para darle intervención solamente al fondo. Y es así como dejo con mayor visibilidad o destaque cada una de estas esferas. Bueno, esferas no, son medio esferas que sobresalen en la vasija. Refuerzo un poco más este tono que acabo de aplicar para hacer más evidente el contraste de esas formas salientes. Acá lo mismo. Estoy trabajando, les recuerdo, en negativo. Estoy trabajando en negativo. Aquí trabajo muy suave, dado que aquí es donde está pegando la luz, pero de todas formas alrededor de cada elemento saliente aplico un tonito que me sirve para manejar el contraste entre lo saliente y el plano entrante. Entonces hablamos aquí de negativo cuando defino el fondo con un tono más oscuro, de mayor oscuridad que la sombra, que la forma propiamente dicha. Negativo. Ahí estamos reforzando un poco más el tono para hacer más evidente
el contraste entre la forma y el fondo. Vamos con negativo. Estas lágrimas que yo les llamaba son unos entrantes. Vamos a trabajar un tono sobre ellas más oscuro que el mismo tono del fondo. Más oscuro. Aquí entonces estoy trabajando en lo que se conoce como trabajar al positivo. Aquí modifico un poquito la dirección de mi trama. Lógicamente la forma del relieve así me lo amerita. De paso genero una sombra aquí en un costado para generar algo de sombra proyectada. Creo que ganamos en profundidad también en ese elemento. Y lo mismo hacemos en esta otra de acá. Vuelvo y repito, acá estoy manejando entonces la técnica de el negativo, positivo, perdón. El positivo. Cuando aplico directamente sobre la forma el tono correspondiente para conseguir el contraste con el fondo. Vamos a repasar lo mismo que hicimos allá, este borde, para expresar una sombra arrojada y ayudar a la tridimensionalidad de esa parte del objeto. Acá, lo mismo. Lógicamente un tono no tan oscuro ya como en los anteriores, porque esto ya tiene algo de luz. Algo de luz. Sin embargo, se oscurece más que el fondo. Y hacemos el trazo que nos permite definir algo de sombra propia, como pueden ver. En este de acá hacemos lo mismo con un tono un poco más suave, porque aquí ya está recibiendo también más luz. Y acá lo mismo. Estamos trabajando, repito, en la técnica al positivo. Aquí reforzamos un poco más el tema de la sombra, por lo que aquí sí está recibiendo luz. Entonces reforzamos más esta parte aquí para darle como relieve a esa lágrima invertida, a ese entrante en la vasija o florero, como le hemos llamado. Pero cuidándonos de que no parezca una línea, un trazo que tiene hasta algo de difuminación para que se vea precisamente como eso. Bueno, acá también estos elementos salientes que trabajan el negativo, vamos a generarle una sombra muy difuminada para que me ayude a expresar el relieve saliente, el elemento saliente en la parte de abajo. Esta parte de acá, fíjense. Dado que la luz viene en este sentido, esta parte es la que me está ocupando para la sombra. Esta sombra difuminada o difusa, por lo que no hay zona de luz acá. No está recibiendo luz. Y aquí se hace más evidente esta sombra, por lo que sí está recibiendo luz. Y cada elemento de esto proyecta luz sobre el fondo del florero. Reforzamos acá esta parte interna. Vamos a trabajar acá esta definición de este empalme que hay de la copa del florero propiamente dicha, con esta estructura de acá. Esta parte del esbelta del florero, ella arroja una sombra sobre la base esta y vamos a trabajarla también a manera de sombra aquí para ayudar a la proyección de esa luz. La luz proyecta acá y nos arroja esa sombra. Este tono me va a ayudar a dar como un reflejo para que no quede completamente blanco todo lo que es la base, y refuerzo un poquito más aquí la sombra de esto, dando como
resultado después una sombra que vamos a difuminar de manera indefinida hacia esta parte. Bueno, ya estamos casi culminando nuestro demostrativo. Solamente nos queda borrar estos trazos. Lo hago con mi goma de limpiatipo. Lo borramos con mucho cuidado. Acá puedo pasar el limpiatipo también. Consigo limpiar esa parte. Como complemento a este ejercicio, que espero les haya gustado y hayan entendido, pudiéramos manejar siempre, como les he dicho, un fondo. Esto también pudiera desaparecer. Lo voy a dejar ahí para que tengan pendiente cuál es la proporción que usé. Como siempre les he dicho, el fondo es un elemento importante en toda composición y en esta no puede ser la excepción. Este tono que utilizo aquí en el fondo, también manejando este tipo de trama, difuminada hacia el lado donde está la oscuridad, la sombra propia, fíjense, y oscureciendo aquí hacia donde está la luz en la vasija o el florero, me ayuda sin lugar a dudas a destacar mucho, pero mucho más mi objeto, mi vasija, mi florero, como le querramos llamar. Entonces, esto va a ser aquí ni modo, ya tocó entonces suspender porque el lápiz así lo quiso. Y entonces, afortunadamente logramos dejar definido e insinuado nuestro ejercicio. Hagamos esta línea como la línea que divide el fondo de la base propiamente dicha. Y nos alcanza todavía la mina del lápiz para hacer un poco más de trama en esta parte. Entonces, espero que les haya gustado, que les sirva de mucho este demostrativo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.